Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Hoy tenemos mesa completa y por favor preséntense. Buenas tardes, mi nombre es Omar Augusto, ya saben, un placer. Hola, soy Patti y pues igual, un placer estar como siempre todos los martes. Hola, mi nombre es Carlos Velázquez, alias el doctor, socio. Y también es un placer estar aquí acompañándolos esta bonita esta calurosa tarde de noviembre. Así es. De noviembre, sí, cierto. Y bueno, hoy tenemos, déjenme decirle que para la siguiente semana vamos a tener de invitada a una cuentacuentos. No sé si ahí vieron esta Ceci, cuentacuentos se llama. Así que la esperamos. ¿No la conoces tú? Conozco otras cuentacuentos, pero no sé si... Y otras cuentas también. Pero no. Bueno, no y ya que abrimos el programa, pues también está Tarantela. Sí, está Paola, que también... Paola está... Y está Andraca. Evelyn Andraca. Que Evelyn Andraca. Se gusta. Parece albur, pero así se llama. Un saludo, por cierto, si nos están escuchando. Entonces también, por si se quieren venir, que ellas también son cuentacuentos. Sí, todo, hombre, para que nos digan a ver bien bonitos. Ya para que se duerma uno a las 3 de la tarde. No, a las 5 de la tarde. A las 5 que empiezan. Mire, ya se está haciendo el sueño de la tarde, de la solana, ya. Exactamente. Y bueno, hoy seguimos con el tema de los cuentos. Todavía, los cuentos de hadas, la segunda parte. ¿Y cuál es el siguiente? Sería La Bella Durmiente. Eso, muy bien, La Bella Durmiente. Ajá. Sí, puntualizando doctor, que... ¿no? El que te gusta. Nos estamos centrando más que en los cuentos, en el hecho de las princesas y sus lazos sociales. Muy bien, el siguiente que teníamos, bueno, como caso clínico se parece un poco. Era La Bella Durmiente, que volvemos al punto de las características. ¿Cuáles serían las características? Pues igual como observamos en las demás, se dice, bueno, que tiene 16 años. Igual las demás princesas se supone que rondaban por ahí, ¿no? Por los edad, 16. Que no los oía Kalimba. No escuché no, Kalimba. si no, ya valieron. Porque nadie es princesa. Te voy Así es. No. No, Kalimba anda en otra estación ahorita. Ya sabes, qué bueno. No hay peligro. Bueno, pero también el padre Maciel. Híjole, tanta gente que me acuerdo que se me viene a la mente. Sí. No, a ver, primero todas andaban sobre la pubertad. Exactamente. ¿Sería? Sí, precisamente como veníamos viendo, ¿no? Alrededor del transcurso de los programas, la mayoría, como tú dices, estaban en la pubertad, ¿no? Entonces, ese era el miedo como impregnado en la historia de pasar de la etapa de la inocencia al despertar sexual, ¿no? Digamos. Entonces la mayoría de los cuentos se centra en esa temática, ¿no? En ese miedo de perder la inocencia y pasar a otra etapa, ¿no? Por eso las ubican siempre a los 15 o 16 años. Así es. Sí. Y todas eran muy bonitas, preciosas, ¿no? Qué cosa tan bonita, unos cromos de mujeres. ¿También tiene algo que ver o es precisamente la virtud ahí lo que portan ellas y su belleza, pues, obviamente? Sí, curiosamente está muy exaltado, eso en forma de virtud, la belleza y la voz. De veras, principalmente. Sí. Que cantan. Exactamente. Y atraen a pajaritos y toda la cosa. Bueno, en las de Disney. En las de Disney. No, en las originales no cantaban. Pero curiosamente lo que nos muestran, ¿no? En las películas. Claro. O sea, pero sí es esa parte de inocencia infantil al despertar sexual adulto, pues a fin de cuentas es el trance que digamos todo lo infantil pudiéramos ver que es bonito, bello, agradable, agradable, todas ¿no? las virtudes siempre las centramos en los niños, en los adolescentes. A lo mejor ya ahorita no en los adolescentes, pero sí en los niños de la infancia. Ahorita los adolescentes, qué muchachos tan despiertos. Tan despiertos. Sí, curiosamente al contrario de lo que se pintaría, por ejemplo, en La Bella Durmiente, ¿no? Que precisamente su letargo en la idea original es de 100 años, dormida, ¿no? Entonces, cierto, porque ni siquiera, bueno, creo que sí se menciona en el cuento de Disney, en algunos otros cuentos, en algunas otras versiones, pero sí que se supone que dura 100 años, precisamente un siglo completito, o sea, un ciclo redondo. Exacto, y eso hace alusión al comentario que dices, ¿no? Que ahorita los chavos muy despiertos, ¿no? Entonces, curiosamente, como nos pintan aquí la situación es que ella permanece 100 años dormida,
Sí, y es esa situación, ¿no? Como de pasividad ante la espera de llegar a la adolescencia. A la adolescencia. Y que ahorita, claro que no. O sea, los niños, hijo, desde los 3, 4 años ya. Sí, yo quiero que un domingo usted me diga a cuánto dura dormido su niño. Un domingo a las 6 de la mañana ya le está brincando encima. Porque ya quiere, ya no sé, ya antes veíamos Chabelo. Yo me acuerdo que nos levantábamos temprano para ver Chabelo, era lo más inocente que hacía. Ay, sí, qué tiempos aquellos. No, pero sí, fíjate que la etapa de la pérdida de la inocencia ahora ya se ha ido recorriendo a cada día, cada vez menos, digamos, a principios del siglo pasado, del siglo XX, digamos que estamos hablando de los 18, 20 años y todavía eran, pongámosle así, como inocentes, ¿no? Y conforme se vino la revolución de los 60 y todo eso, las revoluciones culturales. Bueno, obviamente en Europa y en pues aquí en también, América, a fin de cuentas, ¿no? En el 68 en los y todo 50, eso. 60, todo esto. Entonces, entonces, ahora ya estamos hablando que a los 10 años ya el niño ya pierde esa inocencia y fíjate, pues son como 10 años que ha disminuido la inocencia infantil, ¿no? Que es mucho. Sí. Sí, a los 13, 14 años ya no quieren ni que los volteen a ver, ni que les regalen juguetes, ya ni que los los juguetes ni que los papás los volteen a ver. O sea, saben, en los centros comerciales es chistoso, chequenlo un día, va una familia y los adolescentes siempre van así como 15 o 20 metros adelante y atrás van los papás cargando las bolsas y con los billetes. Ya nomás cuando ocupan dinero ya se tiran la mano, metros, ¿no? Exacto. Claro. Ya les dicen, nada más cuando lo requieren, pues obviamente, cuando el padre es requerido. Sí, así es. Pero sí es fabuloso. Cómo ya se trata de darle el brinco el estirón más rápido. Yo creo, aquí sí en algún lugar leí que tiene mucho que ver con el concepto con la longevidad que tenemos ahora, o sea, que antes en el siglo XIX el promedio de vida era algo así de 50, 60 años. No, más o menos, ¿no? En el 19 estamos hablando hasta de la Primera 1800. Guerra Mundial. Sí, antes de la Guerra Mundial, digamos que el promedio eran 50 años. Exacto, 50 años. Y lo que decían los especialistas era que la vejez era un concepto del siglo XX. Que realmente antes no había ancianos. O sea, imagínate que ¿dónde estaríamos nosotros? Ustedes no sabrían, muchachos. Pero fíjate, sí es cierto que no había ancianos. Bueno, sí había, pero muy poquitos. Pero tampoco no había adolescencia. La adolescencia es un término nuevo de la revolución inglesa. ¿Cuál es? La revolución industrial. La revolución industrial. Que desde entonces empieza a haber adolescencia. Uh-huh. Porque antes solamente eran niños, cumplían los 12 años y órale, a trabajar, vámonos. A trabajar y a cargar la espada. Exactamente. y andar a caballo. Y no había esa preparación de adolescente del estudiar. Obvio que pues eran más pobres que otra cosa. Pero la adolescencia apenas tiene como unos 200 años de existencia. Y la vejez como tal, pues ya tiene apenas como unos 100 años nomás, ¿no? Y curiosamente ahorita, ¿cuántos términos ya se incluyeron, no? El prepuber, el puber, uh-huh. el adolescente, el adulto joven, el adulto y luego el adulto mayor y ya se adulto en plenitud. El adulto en plenitud, sí, muchísimos términos, ¿no? Entonces, porque fíjate, ya estamos hablando de que ya en Estados Unidos se está alcanzando la edad de 90 años, 90, 100 años como promedio. Entonces, pues, ya 100 años de vida de cada persona, pues es, muchísimo y lo que cuesta, ¿no? Aparte. Sí, las condiciones actuales, ¿no? Pero bueno, ya nos desviamos del tema, bueno, a ver, sí. Sí, es cierto. Bueno, siguiendo con la Bella Durmiente. Estamos en el bonito cuento de la Bella Durmiente. Sí, de los 100 años de pasividad. A ver. Bueno, aparte, otra cosa. Ella, como vemos, sí tiene papás. Y obviamente parece ser que es una hija deseada hasta cierto punto, más sin embargo se desprende de sus papás por 16 años, por supuestamente una maldición, ¿no? Entonces a los 16 años tiene que volver al reino, ¿no? Entonces de chiquitita se las llevan unas hadas al bosque, y la cuidan y la regresan al reino a los 16 años, o sea, pasa 16 años sin papás, ¿no? Sí. O sea, un tiempo considerable, ¿no? Sin padres, ¿no? Sin cierta autoridad paterna también, ¿no? Porque el cuidado de tres hadas, ¿no? Mujeres.
Que más o menos como las tías, las hadas, no, más que las tías son como las abuelas. En ese caso las hadas madrinas, porque siempre salen de viejitas y ya sí. así como muy sí. como muy inocentes, ¿no? Sí. Así como ancianitas o como muy infantiles, Así pues, ¿no? es. Que te conceden los deseos, pues quién más te regala juguetitos o cosas así, pues que los abuelos y las abuelas, Los ¿no? abuelos, mira. Fíjate. Estaba bien consentida entonces. Exactamente. La Bella Sí. Durmiente. Ay, no. Entonces sería similar a lo que pasa con los enanos de Blancanieves. No, porque, bueno, los enanos de Blancanieves, bueno, en primer son hombres, entonces no es tanto que representen a los tíos, sino como son enanos, representan algo infantil, ¿sí? Adulto infantil, pero que se quedaron fijados en la infancia, como tal, así, como fijaciones en términos psicoanalíticos, orales, anales, fálicas, ¿no? Hasta ahí se quedaron, unos más, unos menos, pero no se consideran más tipo así como abuelos, pues. Que si no sé si se fijan en los cuentos en general, no, el abuelo como tal no existe esa figura, existe el padre leñador, el padre. Así es. O sea, la figura paterna. Exactamente, la figura paterna, pero la de veras, Entonces, no como la paterna abuelito. Entonces, a ver, se me ocurre entonces que los enanos de la Bella de Blancanieves son como una hippie. Todos son chavos, están en onda. Pongámosle así. O sea, la onda es el desgarriate, pues. Sí. Que supuestamente, según tenía entendido yo, era el hecho de que fueran 7 tenía algo que ver con las 7 virtudes, pero no estoy muy seguro, tampoco yo. También mencionaban que eran los 7 días por la cuestión de trabajar, como se la pasaban trabajando y trabajando todos los días. Sí. Eran Los 7 días 7, de la y hay semana. que menciona que son los 7 días de la semana. O sea, no son los 7 días laborales. Exactamente. Sí, se llamaban lunes, martes, Uy, miércoles, sí. jueves, viernes, sábado. Y, Y domingo 7. trabajando. Qué flojera. Bien, Esas y son- luego- Ay, no, No que... iba a leer un comentario. Bueno, Fito nos manda saludos y Rosencraft que ya nos salimos del tema. Y ya. ya otra vez volvimos. Así Otra ya vez ya, volvimos. dejamos a los cauce. enanos de lado. Sí, así es. Bueno, igual también, como veníamos observando, hay también una transgresión en la cuestión de que las hadas le dicen, ¿no? Hables con extraños. Igual, va y habla con el príncipe, que se le aparece en medio del bosque, ¿no? Todo guapo y todo bello él. Entonces, volvemos a lo Son los mismo, peores, ¿no? muchachas. No Sí, se hagan caso. no se dejen llevar Sí. por las apariencias. Exacto. Busquen Sí. al más gordo y narizón de Qué feo. la cuadra. Igual, ¿no? Esa es la transgresión. Y aparte, bueno, se supone que la maldición era que al cumplir los 16 años ella iba a pincharse el dedo con el uso de la rueca, ¿no? Y se Ajá. supone que iba a morir. Ajá. Entonces también ahí va ella y igual, ¿no? Como hipnotizada, ¿no? Parece ser que... O media No, letargada, que no el sé. uso de la rueca es, digamos, un instrumento de mujeres, mujeres, Exactamente, ¿no? sí. Entonces, al no estar lista para esa función de la rueca, de dar vueltas, pues a fin de cuentas, de hacer algo nuevo que sería el telar, el hilar. Ajá. Entonces, como no estaba preparada, entonces pues se va a astillar. Y el astillar, al fin de cuentas, es como, bueno, el desobedecer o el adelantarse, más o menos también como Adán y Eva. El desobedecer una orden y merecer un castigo porque no se esperó al O sea, tiempo no- indicado. Al Ajá, que su debía tiempo, de su hacerlo. proceso. Pues no hubo un proceso Que de... sería así como, digamos, actualmente como ¿cómo se llama? El comerse el lonche o el ¿qué? El comerse la lonche antes La del torta. recreo. Ah, ándale, Eso, exactamente, eso, sí. eso es. O sea, por aborazadas. Ay. Lo que le pasó. Por golosa. Por golosa, ¿no? Sí. Ahí está. Es que es la cosa, ¿no? Que todos los cuentos traen una carga, ¿cómo se puede decir? Pues sí, sería educativo, pero más bien así como pedagógica. Pedagógica, pero Que la intención era dar una ¿cómo se dice? Un consejo, Una lección. una lección, exacto. O sea, que Ujú. si te adelantas a tu etapa o a tu proceso de desarrollo, te pueden pasar cosas negativas. Exactamente. Sí. Te puedes exactamente. pinchar y puedes dormir 100 años. Exacto. O andarte sí. comiendo la torta antes del recreo. Exactamente. Aunque aparte, a lo mejor pues obviamente los crearon adultos, los cuentos. Sí. A lo mejor aparte de querer dar como esa enseñanza, de cualquier manera, sin querer, entre comillas, plasmaron en el cuento una situación que a lo mejor no querían plasmar, que es el hecho de que
es inevitable que eso suceda, porque en todos los cuentos pasa. Entonces, por más que traten de evitarlo, ahorita haciendo alusión a lo de la Bella Durmiente, tratan de evitarlo, que queman las ruecas, que la mandan al bosque, que quién sabe cuánta cosa, y sucede, de cualquier manera sucede. Entonces, es como decir, bueno, ahí está la cuestión inevitable de la madurez, de la llegada de la madurez, pues en un sentido, o sea que por más que ahí más bien lo que hacen, lo que ponen, yo siento, pues no sé, yo no soy experto, perdilo, pues. y lo que ponen de manifiesto es que el esfuerzo paterno por evitar la caída, que se, a lo mejor hasta es un poquito ahí sobreprotector. Que lo ganen con la abuelita, que en este caso representada por las hadas madrinas, para evitar que vaya a caer en manos del a que vaya a pincharse ahí por ahí con un objeto punzocortante. Qué chistoso. Sí, exactamente. Entonces, al final de cuentas, o sea, todo este esfuerzo se ve frustrado porque la muchacha, cuando ve la rueca seductora, se va y luego quiere darle vueltitas ahí a la rueda. Quiere subir. Metafóricamente, así es. Y darse un pinchazo. Exacto, darse un buen pinchazo, pues oye, ya que estás ahí, pues, exactamente, que si hay un pinchazo, hay sangre. Sí. Curiosamente, entonces hasta puede ser alusivo esta cuestión de la menstruación, o de la virginidad, pues exactamente, la virginidad. Yo pienso que más bien está pensado de esa manera, que para no ponerlo tan explícito, es que entonces, en vez de, no sé, lo pusieron como lo expresaban pues como la rueca, con el pinchazo, que la hace sangrar y todo ese rollo. A lo mejor tiene mucho que ver por ahí. Entonces, yo pienso que por ahí, a pesar de, o sea, la estructura pues del cuento se basa en el esfuerzo paterno primeramente, que para evitar que la muchacha dé su mal paso, y la otra, ahí va a la alcahueta donde no. Pero digamos, sí, totalmente, pero digamos, ahorita se consideran cuentos infantiles, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de la Edad Media, digamos que son cuentos como para adolescentes o para adultos jóvenes, ¿sí? Pero digamos, en este entonces, digamos, ya hay diferencia entre niños, adolescentes y jóvenes, pero en aquel tiempo, pues la gran mayoría, aparte por la falta de educación también, pues eran cuentos, digamos, para adultos, ¿no? Pongámosle así. Que le contaban a los niños. Y los adultos a los adultos. Ajá. O a los jóvenes, pues. Exacto, a lo mejor sí tenían la conciencia de qué es lo que te querían decir los cuentos, pero precisamente el hecho de no desobedecer o no adelantarte a la protección, ¿cómo se dice? Más bien, no adelantarte y salir de la protección, de la cúpula de protección paterna que le estaban recetando a la Bella Durmiente, sí. Que por cierto no me acuerdo, ¿tenía nombre? O sea, no era la ninguno de los cuentos tiene nombre propio. Por eso por Blanca Nieves, sí, porque es digamos como genérico. El personaje. Es lo mismo pero más barato. Es el personaje. Por ejemplo, en la película, en la adaptación de la película de Disney, la Bella Durmiente, las hadas le dan un nombre como falso para que no la reconozcan. Y ahí en el cuento se llama Aurora, la Bella Durmiente. Pero ellas mismas dicen, te vas a llamar desde ahora Aurora, pero nunca sale como su nombre real. Ah, ya. O sea, que la llama Rosa o algo Rosa, así. Tenía que ver con Rosalinda o algo así. Y creo que en una versión anterior, bueno, al cuento de Grimm, me parece que se llamaba Thalía, si mal no recuerdo. No me acuerdo. Me parece que es una versión donde estaría pues ya otro punto de vista, pero ella también se queda dormida en una torre. Me parece que un rey va en un caballo, pasa, se da cuenta de que está ahí, se mete, la embaraza estando dormida, se va, la deja ahí, tiene un hijo estando dormida y el hijo me parece que le chupa un dedo o algo así y despierta. Que, pues, bueno, la versión va cambiando al final de cuentas. Pues claro, no te van a poner eso en una película adaptada para niños, película, ¿no? Y menos de Walt Disney. De Walt Disney, claro que no. Y curiosamente, bueno, ahorita que hablábamos de los nombres, es curioso que cuando ella se pincha el dedo, no le dicen por el nombre que en la adaptación de Disney, no las tías, o sea, las haditas, pues, no la nombran con el nombre que ellas le pusieron, sino con el real. O sea, dicen, Rosa, no toques nada, es lo que le dicen, ¿no? Entonces, ahí viene otra cuestión, ¿no? Que se supone que si se llama Aurora y ella no sabe que se llama Rosa y le dicen, Rosa, no toques nada, pues
Claro que a lo mejor no va a responder no ante eso. No soy yo, está como el chiste del Eso gallego. no soy yo. Está como el chiste del gallego. ¿Cuál? El que está un gallego en una fila y le están hablando, Venancio, vení acá, y se sale de la fila. Y ya avanza la fila y pues ya pierde su lugar. Y otra vez vuelve a formar la fila como de 50, 60 personas. Vuelve otra vez a formarse y nuevamente le vuelven a hablar, Venancio, Venancio. Y se asoma a ver quién está hablando y otra vez vuelve a perder su lugar. Y la tercera vez se vuelve a formar y le vuelven a hablar, Venancio, ven. Y entonces sale bien enojado y dice, Jolines, que yo ni me llamo Venancio. Entonces... O sea, a la inversa, a ella le dicen, o por otro nombre, pues no entiende. Claro. Metafóricamente. Exactamente. Bueno, es un chiste muy viejo ya, han de perdonar, han de disculpar. No. Bueno, pero continuemos con el cuento, a ver. Sí, otra cosa que también está presente es igual, ¿no? Habla con los animales, que es ya vemos, algo de infantil. la cuestión infantil. Y también otra cosa, que obviamente como decíamos, ¿no? Que en las películas cantan todas, ¿no? Casi es musical en las películas. Sí. Pero lo curioso es que atraen siempre a su hombre por medio del canto. O sea, les cantan una canción y es lo que escucha el príncipe y va corriendo, ¿no? Casi a sus brazos. Entonces, también esa es la cuestión, ¿no? Que a través de la voz o del canto de ella, que se supone que todas cantan súper bien, ¿no? También. Sí, claro, no hay otra ninguna cuestión, que les hagan gargazos y gallotes, pues no. No. Y bueno, ya por último en esta cuestión es igual, ¿no? Siempre hay un beso y después el casorio, ¿no? Rápidamente. Claro, si no se desalientan, no se ¿cómo se dice? O sea, sí Desaniman. Desaniman. se desentiende, se les va el caso es que las dejan vestidas alborotadas. ¿Sí? En cuanto si no ya me besaste, ya ahora sí ya. Ya estuvo, imagínate nada más. Pero bueno, no sé, o sea, la lectura que están haciendo es del cuento, de la versión que decías, la versión de donde le embarazan y todo este rollo, o la versión de Disney, o cuál es la más que nada también, a lo mejor habríamos de puntualizar en lo que ha pasado con la figura de las princesas ahorita, que es chistoso, de cualquier manera si uno va a la sección de juguetes para niña o algo así en una tienda departamental X, sí, y encuentra artículos que se refieren a princesas, de cualquier manera son las mismas, están ahí las de Disney, las mismas figuras, sí, se volvieron una marca se volvieron marca registrada, se volvieron como un estándar de cuando hablas de princesas ya, o sea, ya Disney lo globalizó, o sea, ya son sus princesas, nada más las de Disney son princesas. Exactamente. Nada más que a lo mejor lo tocaríamos ya después del siguiente. La figura de las princesas de cualquier manera ha trascendido y se ha pasado a otras figuras femeninas en, digamos, un poco más actuales, o sea, acorde a lo que está pasando ahorita con los jóvenes, pero como que ahí sigue de cualquier manera. A lo mejor sería bueno tocar el punto. Sí, habría que puntualizar ahorita cuáles son como las virtudes de las princesas actuales, ¿no? O sea, también que obviamente cambiaron de hace 50 años para 50, acá, ¿no? Yo digo que de hace 10 años o 20, tal vez. ¿Por qué? A ver tú. Porque hace 10 años no había, bueno, pensando en que la princesa actual sea la figura de Barbie, la Barbie, porque la Barbie es la que hace 10 años, porque es la más representativa. Hace 10 años no había Barbie embarazada. ¿Y ya hay? No había, ya hay. No, o hace unos 5 o 6 años que salió Barbie embarazada, que era una muñeca que traía la Barbie, nada más traía la pancita y dentro de la pancita traía un feto. Pues o sea, sí, que era el bebé. Qué mal. Obviamente. Digo, yo esperaba que fueron aliens, algo así interesante. ¿No? A lo mejor las princesas actuales ya los traen. Exacto. Y ahí como que la dinámica social ya cambió en ese sentido, porque antes la Barbie nada más precisamente respondía, era una respuesta, no era una propuesta. Barbie es una respuesta ¿cómo se puede decir? A la lectura social. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a la sociedad de los 50s, Barbie nada más era Barbie aeromosa, Barbie, por decir algo, yo no las conozco todas. No las conozco, pero bien que las sabes. Pero bien que las colecciono. Bien que conoces a la Barbie. Sí, o sea, la Barbie aeromosa, la Barbie ama de casa. Era más de rol, ¿no? Era más de rol femenino. Y aunque todavía sigue teniendo mucho de ese rol, ya lo han ampliado en el sentido de que ya es ejecutiva de cuenta, ya es Barbie bombera bombón. Barbie. Sí,
O sea, ya tiene un rol más amplio. Y de hecho es ya la Barbie familiar, porque de hecho este fin de semana acabo de ver el anuncio, o en la mañana, no me acuerdo, de Barbie, la Barbie Family, o como la familia de Barbie, que tiene una hermana, la Barbie es la adulta, o la bueno, nunca cambia su edad, pero siempre es la más grande de las hermanas. Tiene una hermana adolescente, tiene una hermana preadolescente y tiene la más pequeñita, o sea, tiene 4 hermanas ya. O sea, ya se está estructurando, te digo, en respuesta a las sociedades actuales. Sí, falta, a las sociedades falta ¿qué? Bueno, digo, falta la Barbie con una sola madre. Barbie, hija de familia de celular. Sí, porque el problema ahí es, digamos, bueno, que sí es cierto a nivel de la propaganda y de todo, pero digamos que ahí están sacando, a fin de cuentas, la figura del hombre, ¿sí? Que digamos, antes era Ken y Barbie. Pues ahí, Ken y Barbie. Ahí todavía. Luego lo cambiaron al surf, que no me acuerdo cómo se llama. ¿No se acuerdan del nuevo novio de Barbie? Hicieron un estudio de mercadotecnia en el que a las niñas se les hacía muy ñoño ya. O sea, resultó que a las niñas se les hacía muy ñoño el personaje de Ken. Que parecía más papá, ¿no? Parecía más papá, parecía así como un novio bembo, un novio menso que usaba suéteres. Entonces dijeron, las niñas que entrevistaron, decía que empezaron bueno, entonces, ¿qué imágenes les gustaría? Y les dieron varias opciones y la que ganó fue la del surfista hawaiano, no, creo que es australiano. Sí. El surfista australiano que obviamente este estudio se hizo en Europa y en Estados Unidos, y para ellos un surfista australiano es así como alguien de un país exótico, pero que es igualmente anglosajón. O sea, que es anglosajón, pero es una cultura más exótica, más lejana, tirándole más a la aventura, pero ya le cambiaron el personaje, o sea, lo han ido adaptando, pues. O sea, Barbie no es una propuesta, te digo, no es que ellos propongan el personaje, sino que ellos responden a las necesidades del mercado, finalmente. Sí, pero bueno, al principio no era tanto, bueno, resultó que pegó bien, pues, la Barbie. Pero digamos, actualmente ya es como la única referencia como de muñeca, pues ¿cómo se les dice en genérico a todas? Barbies, sean de la marca que sean y todo, pero digamos que pegó el nombre. Bueno, fue el nombre que pegó, el primero que existió. Pues Bárbara, pues Barbie Bárbara en español. Pero digamos que ahora es, digamos, el prototipo de muñeca, pero también de rol femenino, como que si no hubiera otros más. Igual de que ya no son ya no solamente son o amas de casa, no son solamente objetos sexuales, sino que ya es otra cosa, pues ya pueden hacer cosas, pero al fin de cuentas sin el hombre, pero sin el hombre. Pero curiosamente la figura que predomina ahorita en la Barbie es la fashionista. La que es modelo, bueno, que no deja de ser histérica, exactamente, a dar la vuelta. Pero y ahorita también vienen desbancando las nuevas generaciones en muñecas, que como dice el Doc, ¿no? Finalmente las nombramos Barbies, pero vienen las muñecas como rudas, ¿no? Como las muñecas que ya tienen formas como de vampiro, de fantasmas, las Monster High. Qué bien sabes, socio. Tiene la colección no las he comprado, de la vampira y de la momia. Exactamente, que final de cuentas ya es otro rol chidísimo que no sé si salgamos del tema, si empezamos a hablar. No te preocupes, tú. Ahí está. Porque ahora, a partir de que los monstruos, los vampiros se volvieron super fashion y cool, ya tienen diferentes, o sea, hay un fenómeno de vampirismo no social, pero más bien comercial. Hay un fenómeno de vampirismo que ya los vampiros y hombres lobo. A partir de que se empezaron a enfrentar. De Crepúsculo también, ¿no? Más atrás diría yo, pero sí, básicamente quien ya ahora sí que los hizo pubertos o adolescentes, o para el mercado adolescente, fue precisamente Crepúsculo, la saga de Crepúsculo, en la que ya los chavos de ahorita, o en este momento, no sé, estoy pensando en una niña que tiene 14 o niño que tiene 14, 15 años, ellos ya no tienen la imagen del Nosferatu, aquel que era una cosa terrible, o del hombre lobo. A lo mejor ni siquiera lo identifican como monstruos, pues. Como un monstruo, porque ya tienen como cierta belleza exterior, ¿no? Ya son fuertes, ya son inteligentes, ya son seductores, entonces son sensuales y atrevidos. Chenchualones. Bueno, vamos a pausa musical.
Mientras acomodamos las ideas, ¿y qué sigue? La Sirenita. La Sirenita. Hablando de un monstruo. De un monstruo. Metal, monstruo metal. Amando una sardina caminante. Los mensajitos. Bueno, continuamos con los mensajitos. A ver, déjenme ver de dónde me quedé. Yola dice que la pasividad, bueno, con respecto a la pasividad, con respecto al tener prisa con lo del sexo, ¿no? Así que sería sí. También un mensaje de los cuentos. Dice la rana que La Bella Durmiente se basa en la obra Sol, Luna y Thalía, escrita en 1634 por, Juan Bautista Basile. Jean Baptiste. Y luego dice la rana, donde un rey casado quiere quien la encuentra en el castillo, trata de despertarla, no lo consigue, la ultraja y se va del lugar. Pues sí, digamos que yo creo que todos los cuentos que actualmente conocemos de hadas, obvio que tuvieron su versión adulta, claro, ¿no? O lo sacaron de ahí. Luego dice, ella queda embarazada y da a luz a 2 niños, uno de los cuales al nacer succiona la astilla que la había dormido y rompe el hechizo. Bueno, parte de. Nos manda saludos Sol. Ya. ¿Sí, socio? ¿Ya estuvo? Ya lo entendí. Dijo, ya cabiló, ya le entendió. La astilla. ¿Pero qué pasa? ¿Se le pasa al niño el hechizo? No, ya todo se resuelve, ya todo está bueno, bien. esa puede ser la nueva versión. Sí. Podría ser la nueva versión. Y dice Rosencrantz que además que el efecto de princesa de Disney repercute y en cierta forma es responsable de la desagradable conducta femenina. ¿Sabe cuál será esa? No, pues yo tampoco sé. En muchos casos. Todos son. Para princesa las mamazonas del caudillo. Eso. Bueno, pues cada quien sus gustos. ¿Hay mamazonas del caudillo? Las mamazonas. Es un término se lo pone con especializado. S, con E, S, no as.
sino con X. Sí, es un nuevo Bueno, término ya se proyectó. muy especializado. Total. No, pues está bien cada Son las quien. nuevas princesas. Son las nuevas Tus princesas donde princesotas. quieras. Yo digo que Exactamente. le aunque sí. Bien, y luego la A sirenita. ver, entonces la Sirenai. Y que finalmente sí es cierto, ¿eh? O sea, ¿Qué? las drag queen, que son Las drag al final, queen. princesas. O sea, es la, pues sí, es Pero que son las Dark Queen. Drag Son queens. las- ¿Son transvestis? Sí, Sí, son así los es. transvestis, pero que se supone que la intención es exagerar el acentuar, pues, la feminidad en un hombre ¿Ven? por Ya, medio de ya la... asustaron al productor. Ay, Ya, por sí, eso no, fue el ya, productor, dijo, la ya. sirenita. La sirenita, vámonos. La sirenita, ya Luego nos hablamos dejaron de drag aquí queen, ya que... solos. Un tema especial para en la tu drag programa queen. lo en mi programa sí tratas. lo tratamos con ningún pudor, ¿eh? Usted no Conste, te voy a marcar y te voy a decir, socio, a ver. tu por opinión. cierto, esta semana, si escuchan Sinergia los miércoles a las 8 de la noche, vche vamos a hablar miércoles las de Dark el Queen? cine naco. Ah, ok. Pero el cine mexicano naco, como el que nos Naco. gusta. Bueno, no, yo quería irme por el lado de los albañiles y las teiboleras, debía decir, pero no, eran las Bueno, para otro programa. para otro programa, pero quieren hablar del cine que representa la naquez del mexicano, Ah, o sea, bueno. no sé, cosa mecánica nacional, los albañiles. Va a estar muy buena entonces. ¿Qué tal? Sí, pero también hay que hablar de las drag queen, porque también uno de los importantes es el lugar del cine, de la cinematografía mexicana, es el lugar sin ocho, ¿cómo se llama? El lugar sin límites, Oh, donde Cobos hace una ¿El drag Sin queen. City? Ah, no. No, en mexicana, Oh. donde le pega unos ¿Unos qué? lambiscones Ah. no, le pega unos besotes Ah, a ok. a la señora presidenta, ¿cómo se llama? No, pues no sé, yo no la vi. No. Bueno, pues Nadie el la caso vio, es que nomás hay Nadie- besos sí, es que no es homosexuales de ahí. nuestra Bueno, era pues esa. vámonos Pero con Es la de los sirenita, 70, sí, calmado. sí. Relax. Ya, tranquilos, la sirenita. Al tema. Ok, la sirenita, características, bueno, ella también tiene 16 años, entonces lo comparte con los demás. En la película, pues únicamente está con su papá, en la película de Disney. En el cuento, creo que se hace mención de una abuela, haciendo alusión a lo de los abuelos. ¿Las Una abuelas? mención de una abuela, pero bueno. Entonces, digamos que ahí también hay transgresión, porque precisamente la sirenita, pues, en la versión de Disney e incluso en el cuento, quiere salir a la superficie. O sea, volvemos a lo mismo. Ella Y quiere se lo- salirse de su entorno, de su lugar. Exactamente. Seguro. De su Zona, casa. de De su su zona. casa. Exactamente. Sí. Que es algo que transgrede, desobedece al padre muchas veces y le importa un carajo, se sale un montón de veces, hasta tal punto de que en la película colecciona artículos de la superficie, superficie. se supone, y él los tiene almacenados en una cueva. Lo cual también sería una cuestión medio rara, a pesar de que le dicen que los humanos son malos porque comen pescado. Ahí estaría el hecho de que parece que se comen a algo de ellos. Ujú. O sea, comen pescado y no le importa, o sea, continúa. Entonces, está ese señalamiento también. No le importa pues lo que le dice su papá. O sea, es desoír el consejo paterno. O en Exacto. este caso el paterno o el de la abuelita, que es la abuelita, lo que dicen, es una representación muy específica de la protección bondadosa y tierna. de Como las- más permisiva, ¿no? También hasta cierto Sí. punto que los padres mismos, ¿no? Exacto. Exactamente. También habría otra cuestión. La princesa, bueno, la sirenita, desde el principio en la película, por ejemplo, quiere tener piernas. E insiste en querer tener piernas, que para salir a pasear, que para salir a bailar. que Para abrirlas. Exactamente. Sí. O sea, Claro. es piernas con todo lo que conllevan las Tener piernas. Porque finalmente, ¿de quién se enamoró? Pues de un humano, ¿no? Que tiene piernas. Sí. Entonces lo más lógico es que solamente la vaya a aceptar si ella también tiene piernas, ¿no? Porque digo, pues entonces como que con una cola de pescado, Pues pues, no. ¿qué haces, verdad? Que por Sí, claro. sardina O sea, nomás. pues no. Claro. O sea, no hay procreación y finalmente Ceviche. no hay Exacto. bodorrio, ¿no? O sea, Sí, no hay sí. nada. ¿No hay cevichito? No hay cevichito. Ay, socio. A ver, ¿Y no, luego? no, perdón, no siempre es así. Si es la primera vez que está escuchando este programa, no siempre es así. Siempre es muy metódico, siempre Pero el psicoanálisis muy sí es así siempre. académico. Así es. ¿Ah, sí? No te preocupes. Que también aquí hay una cuestión importante en la voz. Haciendo alusión a lo de las sirenas en la mitología griega, pues también eran criaturas seductoras, pero curiosamente empleaban la voz más que nada. Digamos que era con lo que comenzaba la seducción. Ahí Y en la- cantaban. O sea, su método de atraer a los marineros en la antigua Grecia era cantando Exactamente. para que fueran y se estrellaran y se los
Jambara, ¿no? Porque sí, se los esa es la comían, leyenda que se vaya. los comían. Exactamente. Exactamente. Nada más Pero que la sirenita no, era parece que vegetariana. Aquí es al revés, aquí Ella nomás sopa de le alga. dicen que se la pueden comer. Ella quiere ser comida devorada por Ella quiere ser el devorada. príncipe. Ay, qué muchacha es esta. Exactamente. Entonces, la cuestión de la voz, que curiosamente esa cuestión seductora de la voz se pasó, probablemente accidentalmente, entre comillas, de nuevo, a las otras películas de Disney. Pero bueno, volviendo a esta. Sí. Pierde la voz, curiosamente es lo que le pide la bruja del mar, pues que dé Al su- darle piernas, que- pero también en el cuento original. En el cuento original me parece que No, también no me acuerdo. pierde la voz. O sea, ¿Cómo? le cambia, en la película le cambia la voz. Le dice, te voy a Le dar piernas. piernas, pero quiero también Tu voz. una virtud tuya. Exactamente. Precisamente quitarle una virtud para darle las piernas para que, bueno, ya haga lo que tenga que hacer con ellas. Y lo más chistoso es que cuando sube y por fin conoce al príncipe, pues parece que ahí están muy contentos, pero le falta algo, la voz, y es por lo cual el príncipe no La dice rechaza, que no ¿no? es ella. Exacto. Que bueno, Bueno, en el cuento no le rechaza, ¿no? Digo, en el cuento original sí la rechaza. En el el cuento, de hecho, original, se sí. queda sin el príncipe. pero porque no la... porque Al es final es muda. el... Ajá. Así es. Pero digamos, como es un cuento de Andersen, entonces digamos, por eso es depresivo y por eso tiene un final triste, entonces ese no se los cuenten a nadie, A ni a los sus No se lo niños. hijos cuentan ni a los nada. niños. Usted, Exactamente. aparte de los niños ahorita de aquí a las 6 de la tarde. Para que no escuchen el final. El final de Quincenares, aunque a No, mí se me hace pero- muy padre. ¿Qué? También el de Anderson, como... No, pero los cuentos de Anderson, digamos, son muy depresivos. Andersen, Andersen. es que es finlandés o qué es. Holandés, yo sabía que era holandés. No, holandés no es. ¿No era holandés? Es de Dinamarca, ¿no? Bueno, es de allá de los de Sajón. Pero lo que pasa con Andersen, como ya lo habíamos dicho, que era de una personalidad melancólica y depresiva y todos sus cuentos basaban en su tristeza. Entonces, obvio que tras todos los cuentos de ¿cómo se llama? La cerillerita, ¿no? ¿Cómo se llama? Que al final muere de Que al final frío. muere, digo, Sí. ¿en qué cuento de niños bonito pues se va a morir la protagonista? En ninguno, Claro. más que en los de Porque Andersen. no eran para niños, propiamente. El soldadito de plomo también soldadito de plomo- se muere, ¿no? Al final no sé qué le Creo pasa. que lo Se- derriten, ¿no? ajá, se Al final lo derrite, derriten, se lo ven que ya no sirve y lo echan a derretir. así. Entonces, pero ¿qué la es cosa es que eso? la derriten Sí. junto con la bailarina. Ah, bueno, sí, pero pues se mueren, digamos, al fin de cuentas se mueren los dos, pero pues, Y pues, no son fíjate felices, que ¿no? sí es cierto, nunca lo había notado, Ah, pero sí. qué bueno. Ya me quedó claro. Que Anderson era muy depresivo. Sí, Qué totalmente. muchacho tan triste. Que de cualquier manera uno se lleva un cuento de X persona y trata de adaptarlo, pero finalmente ahí está el cuento. Entonces, esas cosas como que de cualquier manera se cuelan, quedan ahí. Y lo curioso, que todos los cuentos traen el mensaje pues final es siempre de que hay que portarse, o sea, la intención del cuento pedagógica es que tienes que respetar, portarte bien, estudiar. Pinocho no quiere estudiar, ya me acordé también. Ay, muchacho Sí, vago. también Pinocho, aunque no es italiano, no me acuerdo su autor, pero también es, digamos, un cuento bonito para niños, pues. Ese sí. Tiene enseñanza. O sea, la intención es la enseñanza en este Ujú. caso. Pero no sé si te estamos interrumpiendo. No. No, qué bueno. Qué bueno. Pinocho creo que no es princesa, pero... Puede ser. En Shrek es sí, princesa acuérdense precisamente, que en pero Shrek también sí es usa que tanga y precisamente todo. lo que decías de que todos los cuentos hablan de princesas o la mayoría de los cuentos hablan de princesas. Ah, claro. No todos, pues, porque también ahí está Hansel y Gretel, ahí están Exactamente. Hansel y Gretel ya toma en cuenta las dos partes de la infancia, o sea, los niños y las niñas. Y no habla propiamente de ¿por qué será que todos los cuentos de veras tienen connotación sexual los de las princesas? Pues porque exactamente eso es de lo que oye. se trata de hablar, pero sin los nombres vulgares y corrientes, pues. Exacto. O sea, sin decirle. O sea, Sí, pues, enmascararlo. en vez de decir suavizarlo. digamos, el fruto prohibido, ¿qué significa, no? Sí. O sea, entonces es más bonito que se oiga y se ¿Vagina? entiende de todos modos. Digo, ese será el fruto prohibido. Eso es el fruto La prohibido, fruta. es el acto sexual, sí. El acto. Total, sí. Yo. No, es que es su ¿Por qué no le fruto ponen, prohibido. ¿por qué no le ponen la cerecita o algo así? O la mitad de papaya. No, no. Ya, De veras que no es así siempre socio, el faltan 5 programa, minutos. ¿eh? Espérate, socio. A ver, ya. continúa, Bueno, que perdón. haciendo alusión a eso del fruto prohibido, curiosamente parece que está enmascarado en la forma de un beso en los cuentos, porque
Incluso en La Sirenita se le trata de prohibir que le dé un beso al príncipe, si no, pues se vendría abajo todo el hechizo. O sea, por lo que sea está la cuestión del beso. Y tratan de impedir que lo dé. ¿Que lo bese? Que lo bese. Exactamente. Porque si lo besa ya se queda con las piernas y se queda con él y bla, bla, bla. Y es feliz para siempre. Ya no tiene que sufrir por él. Exactamente. A tal punto de que, bueno, adelantándonos al final, pues el papá se tiene que despedir de ella en la película y pues admitir su matrimonio, etcétera, etcétera, que también como que hace alusión a eso de que por más de tratar de retener, sucede. Se va a ir con el otro. Exactamente. Sucede. Bueno, luego que ahí estaría la cuestión, digamos que dejando de lado el caso de La Sirenita. ¿Qué pasa con las princesas modernas? Es una imagen que todavía subsiste. Y ya no nada más tiene que ver con niños, sino que vuelve, ahora sí explícitamente, al mundo de los adultos y de los jóvenes, en el sentido de que las drag queen, que luego también la parte erótica la ha retomado películas, la ha retomado la literatura, la ha retomado los cómics, etcétera, etcétera. Entonces como que ahí sigue, y de cualquier manera se sigue masticando esta imagen porque Shrek nos trae otra vez que las princesas y que hacen esto de una forma... O las antiprincesas, ellos tratan de expresar el cuento, la versión opuesta de la antiprincesa. Pero ahorita que mencionabas eso de las princesas, y precisamente que mencionamos lo de la película esta de la saga de Crepúsculo, precisamente la protagonista se llama Bella, como en el cuento de La Bella y la Bestia. Así es. Que aquí está distorsionado, pues, pero tiene el mismo nombre del personaje del cuento. Sí. Pues retomándola a ella, me parece que tiene también 17 años. Sí. Curioso. Le pusieron un año más. Un año más. Un año más para votar. Sí, claro. Tiene 17 años. De repente, pues se supone que no es rica, que digamos. Conoce a un tipo pues, galán también, guapo. Se da finalmente la misma situación. Este tipo, curiosamente, tiene dinero. Que el papá es médico, que tiene un montón de camionetas, que tiene carro, que bla, bla, bla. O sea, se vuelve a lo mismo. Al final de cuentas, la figura se queda ahí. Entonces, digamos que el mismo, ¿cómo se puede decir? Ahora sí que consigue la princesa desvalida y virtuosa, consigue un proveedor de primera clase. Exacto. Pero ahora curiosamente lo que exaltan en las princesas actuales es el sufrimiento, ¿no? O sea, antes era como que sí sufren, pero como las telenovelas mexicanas, exactamente, ¿no? María del Barrio, María Mercedes, Marimar, ¿no? Pero que es la estructura básica del cuento de princesa, ¿no? Tienen que sufrir. Exacto. Tienen que ser sufridoras como Cenicienta, porque si no sufre, entonces no merecen el premio. O ¿cómo se dice? ¿Resarcición? No, el pagar todos esos sufrimientos para algo bueno, ¿no? El resarcir esos males. Porque entonces, si no sufren o si siempre son felices, pues... ¿Qué premio van a tener? ¿Cómo a nivel social acaba eso repercutiendo? Porque muchas mujeres actualmente, o muchas chavas o mujeres, adolescentes, de todo, finalmente acaban llorando por las mismas situaciones que ya conocemos o que ya sabemos, y mi abuelita diría, es que es tu cruz, es la cruz que todos tenemos que cargar, pero lo asimilan y lo aceptan como lo que decía el doctor. El doc. no el otro doc. Lo que precisamente era como tenías que padecer o tienes que aceptar todo ese padecimiento para obtener al final tu premio, tu recompensa, tu príncipe azul, que va a llegar en algún momento después de todo que te va a salvar, sufrimiento, ¿no? Sí, te va a salvar y que va a ser mayorista. Y te va a quitar todas las miserias y todas todos sus sueños te van a hacer realidad, ¿no? Sí, que al fin de cuentas económicos y es lo que pues claro, es lo que se espera de cualquier pareja, ¿no? Que te dé la felicidad, que nadie te puede dar la felicidad porque no es tuya, es la del otro, te va a dar lo que el otro cree que es felicidad, ¿no? Pero entonces ahí hay una gran contradicción, y es cuando se vienen todos los problemas de que hay dos felicidades, o una felicidad tiene dos vertientes, y pues uno va a imponer su otra felicidad, y va a ser ahí los pleitazos de todas las parejas, casadas y no casadas. Válgame, entonces no vivieron con eso cerraremos.
Con el válgame. ¿Ya? ¿O Ok. todavía no? Ya. Despídanse, Bueno. chicos, chicas. Adelante. No, pues, un gustazo y pues nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias. Entonces, hasta el siguiente martes. Y recordar que la figura de las princesas ahí sigue y sigue pues, ávida de amor. Eso se quedó. Eso se quedó, ya. Histéricamente. Socio. Muchas gracias doctor, gracias muchachos por invitarme a su gustado espacio. Yo pues estoy aquí el miércoles, los esperamos Ándale, a ya, las 8 de la noche en Sinergia. Allá sí echamos desgarriate, ustedes no se preocupen. Ahorita este programa sí es serio, no creo que esté porque estoy aquí ya. Gracias, nos vemos el siguiente martes.